pasa, tío? Alberto, bueno, hemos hablado de esto muchas veces y la verdad es que es algo que yo no he visto que nadie explique bien. Todo el mundo dice que la IA, que el sector del emprendimiento basado en IA y tal y cual, que no es un sector, porque no, llamarlo un sector es una tecnología, ¿no? Está muy caliente y demás, pero es que me gustaría que explicáramos a la gente realmente en qué consiste esto, dónde están las oportunidades, qué modelos tienen mucho riesgo, qué modelos van a funcionar y demás, porque yo he visto, me ha venido gente contándome, pues estoy desarrollando con IA un bot de no sé qué, un tal y cual, y en muchos casos lo que percibo es que son cosas que son funcionalidades tecnológicas sin muchísimo valor, en el que hay gente que cree que desarrollando una capa muy fina y tal y cual, yo creo que tiene muchísimo riesgo, les van a barrer y tal y cual. Un poco esa sensación, ¿no? Sí. Pero hay cosas que sí que tienen sentido. Entonces, primero, cuéntanos cómo funciona, o sea, el ecosistema este de la IA, ¿cómo funciona? ¿Quiénes están ahí y qué se está haciendo? O sea, el ecosistema de la IA al final es muy reducido realmente. O sea, parece como que ha habido un boom y que hay mucho crecimiento, pero si hablamos del ecosistema de la IA, tenemos que entender, lo primero, el concepto que tenemos que entender... Muy reducido en cuanto a players, dices. En cuanto a players, porque los players realmente son los players que han montado modelos fundacionales. Sí. Que cuando hablamos de inteligencia artificial, un modelo... ¿Qué es un modelo fundacional? Un modelo fundacional ha sido un modelo que ha sido entrenado desde cero. O sea, un modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado desde cero. Muy interesante. Yo no lo sabía que se llamaba así. Sí. ¿Esto lo conoce, el término lo conoce la gente? Sí, se lo busca. ¿Tú lo sabías, Iván? No, yo no sabía que se llamaba fundacional. Bueno, esto si lo busca... No, pero que tiene sentido, fundacional desde cero, que son ChatGPT y... Sí, está pues la gente de OpenAI, la gente de Anthropic, está Microsoft, está ahora AWS que van a sacar, que han anunciado hace una semana su modelo de Nova, está... sí, IBM también tiene un pequeño modelo, pero están los grandes players, los grandes fabricantes de toda la vida, o sea, los fabricantes que toda la vida han estado ahí con nosotros y que... ¿Y por qué ellos pueden hacer eso? Porque para empezar, o sea, en el mundo del emprendimiento, el mundo de startup, nadie está planteándose a montar un modelo fundacional. ¿Por qué? Pues porque hace falta inversiones gigantescas y hay todavía otra barrera mayor, que es... tener los datos. Porque en un modelo fundacional tú le tienes que enseñar todo desde cero, es decir, le tienes que enseñar a hablar, le tienes que enseñar a escribir, le tienes que enseñar a programar, le tienes que enseñar a saber cómo piensa un ingeniero, cómo piensa un carpintero. Son compañías que tienen toda esa información, muchísima información, cantidades ingentes de data, y lo que hacen es con eso les ayuda a montar ese modelo desde cero. Vale, bien. Y se tarda muchísimo tiempo también, porque, por ejemplo, cuando la gente habla de OpenAI no lleva 2, 3 años como la gente se cree. O sea, OpenAI lleva entrenando modelos desde 2015. Entonces también se tarda mucho tiempo en entrenar esos modelos. Sí. Y recursos también naturales. Bueno, hay muchas barreras. Barreras de dinero, tiempo, datos. Hay barreras de todos los tipos. Puedes elegir la que quieras. Curiosamente, aquí sí estamos hablando mucho de barreras de entrada últimamente, y es el típico concepto que suena como a teoría demasiado tal, pero es que es muchas veces la explicación de por qué las compañías que valen mucho dinero y por qué la gente no puede entrar y crear de cero una empresa como la nuestra o no sé qué. Y lo repito mucho, sí. Pero porque y suena como a, pues eso, a economía tal, pero es que es la verdad, o sea, es la explicación de por qué en muchos casos las cosas son como son, ¿no? Claro, y encima... Entonces, perdona, tío, tú has dicho modelos fundacionales, que esto no es la liga del emprendedor. Sí. Existen otras oportunidades, ¿que son cuáles? Existe, pues la oportunidad más clara y más evidente es coger un modelo fundacional y utilizarlo para una cosa muy concreta, de tal manera que tú te vas a especializar en una cosa muy concreta y eso abre una posibilidad en el mercado, que eso es lo que están haciendo la mayoría de las empresas y la mayoría de startups, es decir... Haces un desarrollo de software sobre eso. Sobre eso, por ejemplo. No es inteligencia artificial, o sea, ¿tú no creas inteligencia artificial? No, sí. Tú haces un pequeño afinamiento, un pequeño entrenamiento de ese modelo fundacional. Por ejemplo, tú dices, oye, a mí me encantaría hacer presentaciones tú me dices 4 frases y hacerte la mejor presentación del mundo. Pues existen un montón de aplicaciones que se han desarrollado ese software, que lo que tú haces es que... Me gusta lo que dices, que sea software, porque la gente que lo vende tal, lo que dice es que crea como inteligencia artificial, pero que no es lo que se suele decir la gente, pero no es así, no están creando la inteligencia artificial, es la que ya está en los modelos fundacionales. Porque la gente confunde dos cosas, confunde inteligencia artificial con automatización. La automatización la consigues con el desarrollo de software, porque tú quieres es conectar muchas cosas. Por ejemplo, tú quieres conectar ChatGPT con Google Slide y Google Slide con el correo y tal. Eso es desarrollo de software. Y después, el que te cree las slides, que te cree el correo, que te cree un informe y tal, eso es GPT, inteligencia artificial. Entonces, tienen que vivir las dos cosas.
Vale. Vale, entonces, lo que está haciendo la gente es desarrollar aplicaciones, software tal, sobre estos modelos fundacionales para hacer ¿qué? Ponnos ejemplos y luego los segmentamos. Pues mira, un ejemplo. Existe una empresa que se llama Perplexity, que lo que hicieron es coger el modelo de GPT-4 y dijo, bueno, pues yo tengo el modelo de GPT-4, lo que voy a hacer es montar un motor de búsqueda, que en vez de hacer una búsqueda tradicional, lo que va a hacer es que pues voy a hacer con inteligencia artificial, pues en vez de darte todas las páginas, te voy a hacer un pequeño resumen inicial de lo que tú estabas buscando, con las referencias, de tal manera que tú no tenías que ir navegando entre muchas páginas. Y eso lo hicieron los de Perplexity, que es montar un motor de búsqueda indexado. ¿Sobre qué? Sobre el modelo de GPT-4. Sí. Ese era su negocio. ¿Era por qué dices era? Era porque hace un mes o así, la gente de OpenAI, cuando pensamos que nunca iba a entrar a hacer lo mismo que una empresa que le estaba pagando por su modelo, pues lo ha hecho. Yeah. Ha hecho la parte del buscador. Vale, ¿qué más funcionalidades? Y luego analizaremos cuáles tienen sentido y cuáles no, ¿vale? Sí, pues funcionalidades de todo tipo. O sea, es decir, tú por ejemplo podrías decir, yo quiero tener una instancia de un modelo entrenándola para que se comporte como un abogado de mi gabinete. O simplemente me dedico en cosas que muchas veces que no son nada relacionadas con la tecnología, pues te lo puedo decir. Imagínate que yo en mi empresa tengo muy determinado la construcción de mesas, porque yo soy carpintero y me dedico a la construcción de mesas y tengo muy definido el flujo de cómo construir una buena mesa. Pues a lo mejor yo podría tener un agente, en este caso, con una instancia de un modelo de esto fundacional, con un pequeño entrenamiento, que yo toda la mañana llegue y le diga, voy a construir una mesa, y me diga todos los pasos exactamente como lo hacemos en mi empresa, para que no se me olvide nada, que haya un seguimiento, incluso que yo le pueda hacer una foto a cada una de las patas que me ha hecho y me diga, está perfecto, está según el canon de la empresa y demás. Eso es algo que sería muy nicho y que se puede aplicar a cualquier tipo de profesión. Fíjate que te estoy diciendo una profesión de carpintero. Que Sí. Antes me hablabas de, por ejemplo, de funcionalidades o lo que sea, pues yo qué sé, tecnológicas, tipo convertir un PDF en no sé qué, hacer presentaciones bonitas. Claro, todo eso que es desarrollo, que esto también es como aventurarme yo a decir algo, como hemos hablado, tiene las patitas muy cortas. Y ponemos el ejemplo de AI PDF. Sale GPT, todo el mundo empieza a interactuar con ello, joder, esto mola un montón, me da un montón de información, puedo hablar, además es súper inteligente, porque esto después definiremos si no, qué es inteligente y qué no es inteligente, pero bueno, es súper rápido, me da unas respuestas muy buenas, pero no me puede leer un PDF. A mí me encantaría darle un PDF que me lo resumiese, que me lo reescribiese, y eso no lo podía hacer al principio GPT. Hubo una empresa que se llama AI PDF que básicamente consiguió una financiación por este desarrollo, que es un desarrollo de software, que lo que le permitía era que leer esos PDFs. Duró 2 semanas. Claro, 3 semanas. es que aquí ya nos vamos a mojar. Entonces, la oportunidad para los emprendedores y para las startups, vale, es crear desarrollos sobre los modelos fundacionales. Hay desarrollos de estos que tienen sentido y algunos que no, y han salido cosas. Los desarrollos que son puramente tecnológicos, que son, vamos a decir, complementarios, vamos a decirlo así, complementarios, sí, digamos, a ChatGPT, por ejemplo, lo que has contado, que era una funcionalidad que le faltaba a ChatGPT, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, sí, es. Bueno, pues eso, suerte con ello, porque es que directamente los fundacionales te van a barrer, esa es la verdad. Y ahí es que se me ocurre que es muy difícil que vaya a sustituir cualquier tipo de funcionalidad de los propios creadores, porque al final los que han creado el modelo saben mejor que nadie cómo integrarse con ese modelo. Yeah. Entonces, es como, ven a mi casa a decirme lo que tengo que hacer. Y dices, ostras, si es que lo he hecho yo, lo hemos creado nosotros, lo conocemos, ¿cómo vas a explicar tú lo que tengo que hacer? Y eso es lo que pasaba. Entonces, vamos a empezar diciendo los modelos de negocio en este caso que no le vemos viabilidad porque la barrera de entrada para un grande es muy pequeña y tal y cual. Y son los modelos, como decíamos, que sean puramente tecnológicos, que no requieran adaptación, digamos, que no generen un lock-in porque no tengas tú que meterle información y tarara, o sea, no aprendan contigo y demás. Entonces, en este caso, lo que va a ocurrir es que el riesgo es enorme. Pero, sin embargo, sí que va a haber, o sea, sí que lo que visualizamos es que va a haber partners, se llama partners en la tecnología o desarrolladores o lo que sea, que desarrollen funciones sobre ChatGPT o sobre lo que sea que tengan sentido. Y esto es un modelo que se ha dado toda la vida porque siempre ha habido tecnologías, grandes fabricantes que lo que hacen es se apoyan en pequeños desarrolladores, y lo conocéis todos con el mundo de las aplicaciones, por ejemplo, de iOS o de Android o lo que sea. Pues hay miles de pequeñas empresas, pequeñas o grandes, que lo que hacen es desarrollar la aplicación, la suben en la tienda y al final todos contentos. ¿Por qué? Pues porque la plataforma genera un ecosistema de más valor, que además es importante, un ecosistema de más valor. Hay el marketplace donde... Y es un marketplace y tal y cual. Entonces, esto también se va a dar aquí. Lo que pasa
sabes que se va a dar. Entonces, ¿en qué modelos le vemos, o sea, qué iniciativas, desarrollos le vemos más sentido? Sí, o sea, para mí donde tiene más sentido son en iniciativas en las cuales te puedas nutrir de un conocimiento muy específico y lo puedas adaptar para una empresa. Es decir, definir un SaaS tradicional pero adaptado con inteligencia artificial. Vale, entonces hay aquí como dos como niveles de adaptación. Tenemos el grande y luego tendríamos como, imagínate, vamos a poner que tú creas porque es un SaaS, es que al final es un software para abogados, para que hagan muchas funciones o pocas, no lo sé, ya no conozco, o para arquitectos, que tal, ¿sabes? Para funciones concretas o para un marketing y tal. Esto es como un nivel de adaptación, ¿no? Esto es una capa de valor, que es adaptarlo a lo que necesita realmente una profesión y tal. Tú conoces muy bien la profesión. Si esa profesión es muy homogénea, pues mejor porque el mercado es más grande, porque todos necesitan lo mismo, etcétera. Bien, eso ya estás poniendo una capa sobre ChatGPT, que es posible que aquí quizás no entren, porque sí que va a haber players de nicho, tiene todo el sentido. Claro. Y luego lo que tú decías es que existe otra capa adicional de valor que genera lock-in, que es importantísimo, porque es un modelo B2B en el que tú te metes en una empresa, la empresa vuelca información suya, ese modelo aprende con esa empresa, la gente se acostumbra a usarlo y entonces te has metido en las entrañas de la empresa. Y entonces eso es un poco lo que decía, es que, claro, o sea, que un despacho lo que hace es, integra en su operativa lo que sea, pues uno de estos players de nicho, partner de ChatGPT, no sé, incorpora sus políticas de lo que sea, tarará su gente y lo integra en sus operaciones y entonces ya hay lock-in, ¿no? Sí. Y ahí sí que no se va a meter Ahí no se va a meter porque tendría que ir a la empresa a ayudarles en la integración. Claro. Entonces tú al final tú tienes tu SaaS que hace X cosas, me da igual que sea en área de marketing, ventas, abogados, como has indicado, pero claro, tú generas el lock-in con la implementación. Entonces esa es donde tú generas ahí pues, la fase, porque no es solo implementación, es implementación y ahora en la fase que estamos, evangelización. Porque Sí. muchas empresas todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial, entonces estás dando como doble golpe. Primero, cuanto por un más lado, implementación hay, esto es una cosa que hablábamos con Borja de Mitch el otro día, cuanto más implementación hay, el proceso de ventas es más complejo y parece que el modelo va a crecer más lento, pero en el fondo es mejor, porque cuando tú te implementas o te implantas, no sé, en una empresa, has generado el lock-in y de ahí no vas a salir, ¿no? Y ahí es algo, tú estás seguro, porque tú sabes que eso es algo que realmente, en este caso, OpenAI no va a poder hacer. Lo que no tienes que hacer es engañarte, porque, o sea, lo que no... ¿A qué voy con esto? Que igual hay actualmente, y esto es un riesgo que a ver si conseguimos explicarlo, que igual hay hoy OpenAI no es capaz de hacerlo, porque no es capaz de hacerlo y hace falta una implementación, pero igual un día OpenAI, la inteligencia artificial, llega a tal punto que es capaz, ¿sabes? Sí, lo de pasa adaptarse tanto. Esto es más difícil de explicar. y es difícil de determinar. Es una cosa que es una incógnita que siempre vamos a tener. Y esto es una cosa que hay que asumirla. Existen muchas fases para llegar a tener una IA, una AGI se denomina, que es una inteligencia artificial general, en el cual tiene capacidad de toma de decisiones y razonamiento. O sea, ahora mismo las IAs que nosotros tenemos, si tú te das cuenta cuando charles con ChatGPT, no razona. O sea, lo que te está escupiendo es conocimiento que tiene. Sí. Entonces, por eso ahora mismo hay una fase en la cual, hasta que no sabemos si vamos a llegar a tener un modelo que razone, tenemos que implementar nosotros, y es donde está la oportunidad de negocio. Y sobre todo porque al final, es lo que te digo, nunca va a llegar OpenAI y tú nunca llegarías a una empresa diciéndole, oye, te doy acceso a todas mis bases de datos, a todos mis procesos, a toda mi operativa, sí, a todos mis flujos, y a partir de aquí empieza a construirme tú y empieza a definirme cómo tendría que yo que trabajar. O sea, sería una auténtica locura, sería como dispararte en el pie. Ya. Entonces, normalmente tú lo que haces es que lo depositas en una empresa que se dedique de manera exclusiva a integrar estos SaaS, ese nicho, sí, vale, y que sean especialistas conociendo y teniendo cierta seguridad en que haces algo único. Y ahí hay mucha oportunidad, porque no es el desarrollo, la implementación y la evangelización. Ya. Son los 3 puntos sobre los que nos anclamos para saber que es una apuesta no cortoplacista, sino con mucho recorrido. Vale, yo me quedo con esto, la verdad. Es muy sencillo lo que hemos dicho, pero es que es de mucho valor y va a haber gente igual aquí que esté emprendiendo, haciendo pequeñas funcionalidades con IA y tal y cual, en las que no haya lock-in y no haya barrera de entrada y el grande y tal y cual, que la realidad es que asumen un riesgo demasiado grande y va a haber gente que sí que esté en la senda realmente de pensar como si fuera un SaaS. Es que un SaaS es al final, yo pienso en una compañía, funcionalidades que les venga bien, funcionalidades que generen lock-in, y en este caso puedo utilizar la inteligencia artificial para crear algo que antes no se podía crear, ¿no? Creo que es un poco la forma.